Saludo compañeras y compañeros e invitados al equipo de fortalecimiento institucional. Hoy tenemos el ciclo de exposiciones que tenemos cada 3 semanas. El tema de hoy es cómo descubrir la noticia falsa, o en inglés el fake news. No sé si yo, Provi, te voy a poner como anfitriona, porque puede ser que con la pantalla alguna gente se me escape, para que tú estés pendiente de la entrada de algunos compañeros, que no se nos quede. Amigo, sí. Yo soy anágola, usted lo sabe. Bueno, ¿quién es tecnológico para ponerle inmediatamente anfitrión? Porque es posible que con la diapositiva no esté viendo quién está entrando. Entonces están entrando constantemente algunos compañeros. Ya estamos en 25. Está entrando Minaya del Bronx, de Estados Unidos, el estado de Nueva York. Y Mainel pero Batista, no hay que darle entrada, Joaquín Alberto, no importa que entren, ¿qué pasa? No, yo digo porque puede ser que lo que yo esté poniendo no lo vea y entonces dure mucho tiempo por entrar. Esperándose. Sí, eso es. Entonces están entrando, por ejemplo, Brid y Neida, están entrando a cada rato. ¿Entró Neida? Sí. Sí, y Brid está entrando. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Nosotros vamos a hablar aquí de 10 claves. 10 claves que podemos utilizar para saber cuándo una noticia es falsa. Si ustedes dan una interrupción es que estoy haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Poniendo y dándole admisión a los compañeros y las compañeras que están entrando. Ok. Bueno, lo primero que vamos a decir es, primera clave, y lo vamos a poner con la situación que se dio en el 8 de enero de 2011. El 8 de enero de 2011 hubo una persona que le disparó a una representante. Recuerden que en Estados Unidos los diputados, la diputada se llama representante. Ella es una diputada del estado de Arizona. Gabrielle Gifford o Gabby Gifford. Gabby Gifford recibió un balazo en la cabeza. Entonces CNN, que su doctrina es el breaking news, o sea, es decir, el palo, la noticia, la primicia, dar la información lo más rápido posible, la dio como muerta. CNN dijo que Gabby Gifford había muerto. Sin embargo, la BBC de Londres, de Reino Unido, tiene otra doctrina. Ellos dicen que una información ellos la dan siempre y cuando verifiquen en 2 cuentas distintas, cuentas veraces. Entonces, la BBC se tomó su tiempo y la BBC dijo que ella estaba grave, pero estaba viva. El resultado es que ella siguió viva, no solamente viva, sino que también ella recibió terapia y recuperó una gran parte de las funciones que ella tenía antes del disparo. Es decir, fíjense tener el cuidado de dar una información. Nosotros a veces sufrimos de eso. Yo mismo maté digitalmente a un excompañero. Yo maté al compañero, fue senador de La Romana, Pedro Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez, de una persona muy amiga en La Romana que me dijo que acababa de hablar con el médico de Enrique. Cometí el error que no hizo la BBC de no verificar, veo que no sale nadie, bueno, pero diciéndome a una persona que vive en La Romana, muy allegada, lo di por cierto. El resultado es que los dirigentes de la Fuerza del Pueblo me llamaron. ¿Qué pasó? Mira, Joaquín. Dice, bueno, en verdad, yo no verifiqué por otro lado, pero llama a ver, cuando llamamos, Enrique estaba vivito y coleando. Nosotros nos excusamos porque si Enrique le pasaba algo ese día, es la que anuncia la vaina grande que tiene su canal 5. No podía caer. Déjeme silenciar los 4 compañeros. Cualquier cosa que le pudiera pasar a Enrique,
ya la culpa iba a ser mía. Sencillamente porque no verificamos, porque nosotros queremos dar también esa primicia tipo CNN. Damos una información huyendo, entonces eso hay que tener cuidado. Cada vez que usted tenga una información, trate de verificar. Por más que hayamos dicho que se ha democratizado la información, porque ahora cada uno de nosotros tenemos acceso, colocamos un tweet, ponemos una foto en Facebook, etcétera. Pero no todo el mundo cumple los principios éticos. Todavía las instituciones respetables hacen eso y se cuidan bastante de dar información. Entonces, el primer consejo nuestro es no de una vez lanzar y distribuir esa información hasta tanto se verifique. Segundo aspecto a tomar en cuenta, no es que dependa mucho de ahí, pero da una señal, la falta ortográfica, son una alerta para noticias falsas. Fíjense esta información. Acuérdense que cuando estoy dando pausa, estoy dando la entrada, estoy viendo a la gente que está entrando. Esta es una información que habla del dirigente ciudadano en España, Albert Rivera, pero fíjense acá, solo faltaría que Sánchez firmara el acuerdo y luego dijera que no lo va a apoyar con doble L. En este caso estamos hablando de un medio que no tiene ni siquiera dominio del idioma. Por lo tanto, hay informaciones que se debe saber cubrir la fuente. Yo he sufrido de personas que cuando cubren el PLD mencionan organismos que en el PLD no existen. Por ejemplo, le llamaban al comité político comisión política en los tiempos que el PRD era gobierno, porque la gente asume que las nomenclaturas son las mismas. Entonces, el PLD nunca ha tenido comisión política. El PLD ha tenido comité político. Algunas personas, y ahí menciono a esta periodista que está en El Sol de la Mañana, María Elena Núñez. María Elena se documenta. Yo recuerdo que ella estaba cubriendo un congreso del partido. En aquel momento el secretario general del partido era el compañero José Tomás Pérez. Y José Tomás delegó en nosotros que le dijéramos a la periodista la estructura, cada vez que se va en el congreso, quiénes lo componen, qué decisiones se toman, cuáles son las atribuciones, etcétera. Entonces ella se documentó para cubrir la fuente. Pero hay periodistas que comienzan a opinar y hablar de lo que no entienden. Y si tienen falta ortográfica, nos dando una señal de algo tan elemental como es la lengua, el dominio del idioma, no lo tienen, mucho menos van a tenerlo, de temas complicados de la política, sociología, economía, etc. Una tercera señal es verificar la dirección URL. Eso es el sitio web. Diferencio porque la gente confunde mucho. Sitio web, déjeme seguir silenciando. Estoy buscando la forma de escribir algo aquí. Sigo silenciando. Diferencio sitio web de página web. La página web puede ser muchas de un sitio web. Por ejemplo, el Listín Diario puede tener una página para economía, una página para sociales, una página para informaciones internacionales, etcétera. Pero el sitio web es como el espacio dentro de la internet. Esto tiene siempre este HTTP, que es hipertexto, que algunas veces tiene una S, que es de seguridad. Bueno, pero resulta que muchas veces quizá el Listín Diario aparezca con un guioncito abajo, con un puntico, con algo distinto, y la gente confía que está recibiendo información de una fuente que no lo es. Eso hay que tener también cuidado, porque en nosotros hay una cultura de que todo lo que está escrito, todo lo que está impreso, le damos veracidad. En los tiempos de antes, los años 70 y 60, no, yo lo vi en el periódico, no importa lo que fuera, pero lo vio en el periódico, y si lo vio en el periódico es cierto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de ver una información, o sea, darnos cuenta
de que estamos auténticamente en el sitio web. Eso es lo que se llama en inglés perching. A veces le sale a ustedes de un banco que la cuenta suya tuvo un problema, que por favor léele aquí al clic y ahí le roban todo su dinero. Porque usted se puso de incauto y entonces no recibió, no sabía lo que estaba sucediendo y entonces ahí alguien le roba todos sus datos con relación a una cuenta bancaria y ahí pierde todo su dinero. Continuamos con otro. Hay un truco de gobierno que son las filtraciones gubernamentales. Las filtraciones gubernamentales lo que sirven para amortiguar. Cuando en un momento determinado hay que tomar una decisión, a veces, por ejemplo, un aumento de precio en el combustible, pues de una forma para ir acondicionando a la población y para que el golpe no sea tan fuerte, algún funcionario se destapa que para la estabilidad económica el galón de gasolina hay que subirle 50 pesos. La gente oye 50 pesos, se arma la algarabía, se arma la bulla, la gente comienza a reaccionar. Pense que ahora alguien está como... ok. Ok. Entonces, esa filtración, la gente reacciona y ya el gobierno de una manera magnánima, atendiendo el llamado popular, la reacción de la gente y no afectar a los más humildes, le sube 15. Pero de hecho, se sabía que era 15. Ahora había que exagerar un poco y que la información supuestamente saliera para ir condicionando a las personas. Hay que tener cuidado con eso. Otro de los casos es la manipulación. Hay muchas. Pasó una recientemente ahora con la Lotería Nacional. De un número y hubo una manipulación de un video. Los que somos oposición de una vez le damos seguridad y si es así lo distribuimos. Porque somos oposición y ya tenemos una actitud que todo lo que viene del gobierno nos sirve y es malo. Y actuamos rápidamente, actuamos como CNN, difundimos eso. Después hay diferentes sistemas para verificar que una información esté manipulada o no. Y entonces después se hace la creación del lugar. Pero ya usted se prestó a ese tipo de asunto. Fíjense aquí una foto. Yo la tengo 2 veces. Esa foto es el gobierno de Lenin. Ese que está en la tarima es Lenin. Está arengando a los soldados que iban a salir para Polonia. Pero recuerden que quien sucedió a Lenin fue Stalin. Y Stalin tenía choques políticos con 2 figuras, con León Trotsky y con Kamenev. Pues resulta, fíjense que acá, esta figura que está en la flecha es León Trotsky. Y el que está detrás de Trotsky es Kamenev. Pero ¿qué hizo el equipo de propaganda de Stalin que borró la presencia de los dos? De una manera de que ellos no se le vean cercano a Lenin. Y en algunos casos Stalin, en lugares que nunca estuvo, por lo menos en cuadro, no en foto, se pintó. Por ejemplo, la llegada de Lenin a través del famoso tren alemán. El tren alemán no llegó hasta Rusia, llegó hasta Suecia. De Suecia siguieron a Finlandia y de Finlandia fue que Lenin llegó. Stalin no lo recibió. Sin embargo, hay cuadros en el que aparece Stalin presente. De una manera de decirle a la gente de que la figura que siempre estuvo al lado de Lenin era Stalin y nunca admiten la cercanía que en algunos momentos estuvo Trotsky. Esto se hace mucho ahora con los Photoshop, se hace bastante con los videos y hay que tener también ese cuidado. Continuamos con el asunto también de informaciones de entero crédito, las informaciones
de la Embajada de Estados Unidos, de alguien confidencial. Vamos a dar la buena noticia que hoy rompimos récord de asistencia. Tenemos 46 personas que estamos participando de esta exposición. Y aquí le ponemos una información del papá de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Y La Vanguardia, con este humor característico, pone: Kim se muere otra vez. Los servicios secretos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur llevan 15 años matando al caudillo norcoreano a razón de 2 veces por año. O sea, Kim Jong-il a cada rato se estaba muriendo y esa información siempre la estaba dando la CIA, lo estaba dando los servicios de inteligencia de Japón y Corea del Sur. Y el caso de Corea del Norte, la situación es difícil porque ellos no aceptan corresponsales extranjeros. Seguimos aumentando el récord, ya estamos en 48. No aceptan corresponsales extranjeros, entonces al no tener corresponsal es difícil la información. En Corea del Norte hay un dominio de la información prácticamente absoluto. Y entonces tienen que recurrir a esta inventiva de muerte, de gravedad, de que por una incomodidad Kim Jong-un mata a un general, etcétera. Por 20.000 razones hay que tener mucho cuidado a la hora de darle veracidad. Aquí usamos mucho de que la embajada tiene una encuesta, etcétera, y comenzamos con eso a trabajar. Otra de lo que tenemos que tener cuidado es la fecha de la información. Si esta información nosotros la mandamos ahora, vientos electorales favorecen a Medina, estaría todo el mundo pidiendo la rehabilitación del compañero Danilo Medina, el presidente del partido, porque sencillamente vemos una información que nos favorece. Hay algo que se llama sesgo cognitivo, y es que usted tiene una idea que hay algo llamado sesgo de confirmación, y es que usted busca información solamente que vaya con lo suyo, porque desde el punto de vista psicológico hay también un sesgo de primacía. La primera idea que usted le llega le da validez, y eso es tan así que el que va para el consulado se viste diferente. Si está más económicamente, busca su mejor ropita para demostrar que tiene solvencia. Los jóvenes, cuando están barbudos y con bigote y melena, si va a su primera entrevista de trabajo, entonces se afeita, porque ciertamente la primera impresión genera ese anclaje. Y la gente lo que hace es que si la información no va con lo que piensa, la rechaza. Desde el punto de vista idealista, la gente entiende que la verdad no puede tener contradicción, contrario al pensamiento marxista dialéctico, que sí, que habla que hay una unidad y lucha de contrarios, pero la gente entiende que no debe haber contradicción. Por lo tanto, en este tipo de información hay que verificar la fecha. Cuando usted ve la fecha, entonces se da cuenta que esa información correspondía a las elecciones del año 2016, no al año 2022 en que estamos. Y eso de vez en cuando nos sucede, nos ponen videos de todo tipo y nosotros le damos crédito pensando que se está produciendo en el país. Yo he visto videos de preparación de alimentos y dicen que aquí, y eso hay que tener cuidado, que ahora mismo todos somos prácticamente periodistas. Bien. Otra manipulación son las encuestas. Aquí yo le he puesto las encuestas del año 2016 precisamente. Ustedes vieron la Gallup ahí, están viendo ahora la encuesta. Y hemos puesto acá en la columna el resultado por la Junta Central Electoral, lo que dio Malpen, lo que dio Greenberg, lo que dio New Link, la Gallup, la Soviet Analytics, Cimado y Botia. Recuerden que hay encuestas que se cuidan con su nombre, pero hay encuestas que precisamente su función es bombardear cualquier forma o tendencia de pensamiento que una población o sociedad puede tener. Generalmente, cuando hay una de las encuestas que yo he llamado creíble, puede que salga otra. Y
genera la confusión. Sin embargo, si analizamos acá, nos damos cuenta que la Malpen falló con Danilo Medina en apenas un 0.26. Ella pronosticó un 62%, Danilo sacó un 61.74. Sí se equivocó con Abinader por mucho, que le daba solamente un 28 y un 6.98. Ahora, la Greenberg, sin embargo, con Abinader, su diferencia fue de 0.98. Pronosticó un 34 y el resultado fue un 34.98. Y la Galo dio un punto 44 por debajo a Danilo Medina, 60.30, el 61.74 que fue el último boletín de la Junta. Y con Luis Abinader dio un 4.38 de 30.60. Es decir, que en el caso de Cima 2 tiene un comportamiento, y es que todas las demás encuestas no sirven, aun cuando se ha utilizado en el partido, pero la última ellos tratan de dar con los resultados finales, ¿no?, de la Junta Central Electoral, porque se usa para la guerra política. Entonces, por eso yo, en cuanto a encuestas, me he puesto una antiojera, solamente creo en 3: Malpen, Greenberg y Galo. Sí, es más, de hecho, yo estoy haciendo costumbre, cada vez que anuncian una de estas encuestas, el día anterior yo estoy mandando un tweet dándole mi fe en esa encuesta, pues precisamente a través de los años, ya tiene mucho tiempo midiendo el país, los resultados electorales lo he analizado con eso, y siempre o generalmente están dentro del marco de error. Bien, otra de las medidas que debemos tener es leer más allá del título. Fíjense aquí esta noticia es real. Fallece el general Soto Jiménez, pero no el general Soto Jiménez que fue ministro de Defensa, el teniente general, sino su hermano, que es también Soto Jiménez y un general. Pero esto es un titular amarillista, sensacionalista, para que la gente vea. Hay gente que sencillamente ve el titular y comienza a difundir. Entonces, la noticia, lo recomendable es leerla con detenimiento, no adelantarnos sencillamente por el título, porque los títulos tratan de ser atractivos para generar esa atención del lector. Por último, hay que conocer la parcialidad de la fuente. Aquí tenemos un personaje que es un tuitero llamado Manuel Rojas, que nada que sea del PLD y también de la Fuerza del Pueblo es bueno. O sea, su función es esa. Su función en las redes es promover eso. Fíjense este tuit del 25 de abril, él está poniendo un asalto de un colmado, y entonces los autores intelectuales del asalto de ese colmado, en medio de una huelga, fue el PLD y la Fuerza del Pueblo. Ese vandalismo, etcétera, etcétera. Pero son gente dedicada a eso, saben a la clara que están mintiendo, pero generan opinión, porque volvemos ahorita a lo que se llama el sesgo cognitivo. El que es adversario a nosotros, el que no quiere saber de nosotros, cualquier información que se dé, él la da por válida. Igualmente nosotros, cualquier información que publiquemos del gobierno, también mucha gente la da por válida, porque la gente lamentablemente opina y después argumenta. Y ustedes se pueden dar cuenta en los discursos de rendición de cuentas. Los periodistas inmediatamente, un discurso de 2 horas y media, le preguntan al dirigente político, ¿qué le pareció el discurso? Y yo le puedo decir lo siguiente: si es oposición, no importa el presidente que sea, la oposición dice que nunca se llenaron la expectativa. Sea Danilo, sea Leonel, sea Abinader, sea quien sea, la oposición nunca va a decir que llenaron la expectativa. Ahora, lo que son funcionarios del gobierno, sí, una gran pieza oratoria. El presidente tocó los diferentes puntos, analizó, etcétera, etcétera. Es lo mismo de siempre.
usted podía hasta adelantarse y poner titular en un periódico si fuera director de un diario, porque hay esa forma de quitar cualquier aspecto que usted pueda entender que favorezca a esa persona. Y entonces uno tiende a buscar psicológicamente las informaciones que van con su forma de pensar. Por eso es muy difícil combatir a lo que hacen opiniones sobre el tema, por ejemplo, el cambio climático, que era recientemente con la vacuna. Señores, desde que un médico que le quitaron la licencia británico comenzó a asociar la vacuna con el autismo, ha comenzado una ola, fundamentalmente lo que está en Europa la conocen, por una población creciente de Europa que ya había tenido cobertura 100%, a desconfiar de la vacuna. Y algunas enfermedades, por ejemplo el sarampión, que se habían eliminado en Europa, volvieron a surgir precisamente por la desconfianza. La gente, tengo aquí sonido de alguna gente. Ok. Escúsenme que estoy en los dos roles. Pues bien, entonces ya hay una posición fijada y la gente sencillamente no admite cambio. Y al contrario, si usted dice que está equivocado, más reafirma. Y si usted más discute, mucho más reafirma. O sea, olvídese de que usted va a lograr convencer a la gente que fije una posición. Usted lo que puede hacer es mantenerse siempre diciendo la verdad o apegarse a la verdad. Y llegará un momento con los datos que usted proporcione que se da lo que se llama una inflexión cognitiva. Entonces la gente poco a poco acepta lo que es, por lo que hablamos en términos de la psicología, de lo que acontece. Hay temas que lleva tiempo para que una persona pueda darlo por válido. Precisamente porque la idea que hablamos ahorita de ese sesgo de primacía está ahí instalada y no hay manera de que usted pueda quitarla. Tanto el aspecto de la vacuna, y vimos cómo nos afectó a los diferentes países, una población importantísima que se negó a vacunarse, no importa que fuera gratis, no importa que los gobiernos dieran todas las facilidades. Y al contrario, incluso comenzaron también a difundir todas estas informaciones falsas. Y pasa con las creencias religiosas, pasa con la actividad política, pasa con la filosofía, pasa con todos los campos. Así que hasta aquí, señores, nuestra exposición. Somos abiertos ahora a todas las preguntas, inquietudes que ustedes tengan y participación sobre ello. Hay una figurita que se llama reacciones. Que por ahí pueden levantar la mano. Veo la mano de Taína, veo la mano directa de Providencia de manera análoga. Taína, Aníbal, Providencia, Taína y Aníbal, así van hasta ahora. Bien, vamos con Taína. ¿Viste, Taína? Taína, puede empezar con el micrófono. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas noches a los compañeros que están en Europa. Era más bien para agregar un par de cosas. Pueden ayudar mucho, principalmente con el asunto de la red social Twitter, que es la red social que más se usa en República Dominicana para la gente expresarse, principalmente en términos políticos, sociales y de cualquier tipo de opinión que quiera poner. El observar algunas personas que sirven información. Hay algunas personas que tienen una trayectoria que usted se da cuenta que son personas no solamente serias, sino cuidadosas al momento de publicar una noticia. Y son personas entonces en las que usted puede
por lo menos tener un poco más de confianza. Como quiera, un truco que no falla es usted irse a las tendencias. Si habla, por ejemplo, de que una personalidad ha fallecido o una noticia contundente. Estoy viendo ahora que está hablando Taina Gotró. Taina, voy a cerrar el micrófono y vuelve y ábrelo el tuyo. Sí, ok. Ábrelo otra vez, Taina. Bien. Sí. Le decía que un truco interesante para uno darse cuenta de cosas que sean ciertas es irse a las tendencias. En el Twitter hay, con la lupa, uno busca la tendencia en República Dominicana y la tendencia en el mundo. Y es muy difícil que si ha fallecido una personalidad, por ejemplo, cuando doña Rosa se puso mala, que inmediatamente Cavada, generalmente, últimamente tiene mucha información temprana a nivel de medios de comunicación, Cavada y José Monegro. Entonces, en el caso específico, ellos los dos subieron la noticia de que doña Rosa estaba grave, pero la hija de Susanita, mi hermana, era la que estaba haciendo la maestría de ceremonia y Susana estaba ahí también. Y entonces ella, de una manera muy sutil, no pusieron que había muerto ni que nada, pero por la manera de lo que, por ejemplo, comentó en ese momento Susanita, inmediatamente yo me di cuenta que se había muerto. Y efectivamente llamé al doctor José Joaquín Puello, que estaba allá, le dije, doctor, ¿ya falleció? Y me dijo, sí. Entonces, pero con irse la tendencia, inmediatamente Rosa Gómez de Mejía era tendencia nacional. A veces cuando son tendencias internacionales, cuando Elon Musk había dicho que le interesaba Twitter, unos días antes estaba la situación de que él tenía la disyuntiva de que si compraba más del 15% de las acciones no podía estar en la directiva de la primera vez. Y él compró el 14% solamente, pero luego a los pocos días inmediatamente se supo que él había tomado la decisión de comprar y era Se está entrecortando, no sé si es allá, pero Sí, problema de la conexión de Taina. bueno, está bien, gracias. Sí, vamos a esperar unos segunditos a ver si. Bien, bien. Sí, bueno. Taina ha quedado pisada. Vamos a darle toda oportunidad a Providencia y después a Aníbal. Bueno, buenas tardes y buenas noches a los compañeros y a las compañeras. Muy importante la disertación, pero es preocupante ver cómo se difunden falsas noticias y no hay régimen de consecuencia, porque también está el chantaje de que hay libertad de expresión y que se está violentando el asunto de la libertad de expresión. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que, antes de difundir, incluso, me he encontrado problemas con compañeros en las redes, cuando yo le digo, compañero, ¿cuál es la fuente? Busque la información, porque son cosas que no son reales, o que son cosas muy pasadas, y si la traemos, lo que podemos, en vez de favorecernos a nosotros como partido, nos hace daño. Y bueno, pero ¿qué salió? Porque estamos como cuando decían, lo dijeron en la radio, salió en la televisión y salió en el periódico, y lo damos como bueno y válido. Entonces, por ejemplo, fíjate cómo a nosotros nos afectó como partido lo que pasó en el pasado proceso electoral en la primera parte. ¿Y de qué manera nos afectó? Que perdimos. Teníamos todas las de ganar en el primer proceso municipal, todas las de ganar y los números lo daban. Sin embargo, nosotros no reaccionamos en el momento, nos quedamos callados,
pero también teníamos el agravante que si hablábamos y después que hablamos decía que era justificándonos que estábamos. O sea, fíjate cómo la primera información que salga, sea verdadera o falsa, se posesiona de acuerdo a los intereses de quienes la estén manejando. Entonces, es importante, creo yo, que hay que legislar para este tipo y mucho más con esta situación de las redes, que las cosas se difunden a grado de una manera escandalosa. Hay que legislar porque tenemos que tener un control y un régimen de consecuencias para situaciones como esta que se dan. Entonces, eso, o sea, tiene su ventaja y su desventaja, pero lo más preocupante es que no hay régimen de consecuencias y puede dañar incluso la moral de hombres y mujeres que están en el ámbito o político, o profesional o de lo que sea. Entonces, ver cómo se puede impulsar en la misma ley de los medios de comunicación, cómo se puede impulsar el asunto del régimen de consecuencias al que crea, porque crean daños morales. Entonces, esa es mi preocupación. Y nada, y felicito a los compañeros que están aquí. Gracias por su apoyo, su solidaridad. Y al compañero Joaquín Alberto, bien hecho. Tenemos que seguir la comunicación asertiva y las informaciones reales. Joaquín Alberto, tiene cerrado el micrófono. Ok, sí, ya. Taina, si recuperaste la señal. Sí, ya la tengo. Sí, sí. Bueno, yo no sé dónde se quedaron, pero yo les decía que era interesante chequear las Tú tendencias. estás hablando de Musk, la compra de Twitter, entonces, después del 14%. Elon Musk, sí. Exacto. Elon Musk había dicho que le interesaba Twitter, pero primero adquirió nada más un 14% porque, de acuerdo a la reglamentación, si adquiría un 15% no podía formar parte de la directiva. Entonces él compró el 14% y luego lo pensó mejor. Todo el mundo dice que él es muy sui generis y lo compró entero. Lo compró entero con un 10.000 millones más de lo que tenía evaluado que costaba la red social. Y ya él quitó entonces todas las reglas. Pero mientras uno dice, pero ¿será verdad? ¿Cómo va a ser? No, pues está relajando. Desde que tú te vas a las tendencias internacionales, comienza y te sale y tú comienzas y te metes en portales seguros y medios de comunicación realmente responsables y serios, y te das cuenta. Otra cosa es que es bueno identificar a quienes responden cada uno de los medios grandes de comunicación. Antes teníamos Reuters, teníamos 2 o 3 agencias grandes de prensa, ahora hay muchos, pero uno tiene que saber, si tú quieres saber la realidad entre la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, tú no puedes solamente servirte de medios de comunicación internacionales que traen noticias de Rusia, porque entonces ya vas a estar sesgado, o viceversa, solamente lo que venga, por ejemplo, del lado de Estados Unidos. Yo sugiero que se sigan incluso periódicos regionales, que todavía quedan buenos periodistas en algunos de los países nuestros. Aquí da pena porque los más viejos que quedaban de una u otra manera, toditos andan por ahí buscando lo suyo, pero es importante. En el caso específico de lo que dijo Provi, yo creo, para terminar, que lo que pasó con lo del proceso electoral nuestro, que yo creo que sí es interesante que nosotros nos demos la oportunidad de que eso forme parte de una exposición, específicamente por qué creemos que perdimos el proceso electoral municipal y congresional. O sea, porque yo creo que hay muchos elementos, pero naturalmente que si nosotros hubiéramos colocado una posición de partido firme y que me acuerdo que la compañera Alexandra Elizo fue una de las que tuvo más en eso, pues más fuerte en ese momento, también Joaquín Alberto, yo, 2 o 3, pero ella me acuerdo que estaba muy apasionada con eso. Y nosotros lo que hicimos fue salir instintivamente a defender a los miembros de la Junta Central Electoral. No teníamos necesidad de hacerlo porque en un país como este,
donde todo el que es jefe se le pega al gobierno, ya estaba esa parte de que iba a ser así y nosotros se la servimos en bandeja de plata. Pero para las noticias es importante seguir personas que dan noticias creíbles, sobre todo que no sean apasionados, porque no solamente hay gente que de manera aviesa maneja las redes, sino que hay gente así mismo que por dar la noticia adelante suelta cualquier cosa. Entonces, y yo digo que a nivel del tema que estamos hablando, hay fake news, hay sesgos de noticias, y el tercero, hay delirante, que él solo, para mí, es una sola categoría. Ok. No te oigo, no se oye. Es que están mantillando aquí, se me olvida. Continuamos con Aníbal Ulrich, después Magnolia, después José Luis. Aníbal. Bien, buenas tardes y buenas noches, según corresponda, según donde estemos, ¿verdad? Felicidades, Joaquín. La exposición fue muy puntual, muy directa, señalando formas específicas. Miren, realmente yo solo para confirmar cosas de las que Joaquín Alberto ha hablado hoy. Ahora, con el tema de la guerra de Ucrania, que yo le estoy dando un poco de seguimiento porque me siento interesado en eso. Yo he podido ver cómo en algunas ocasiones yo mismo me quedé sorprendido porque veía un titular, esto en YouTube, ¿verdad? Y me sorprendía y entonces comenzaba a leer. Cuando comenzaba a leer el desarrollo, era que yo me daba cuenta que eran cosas que habían ocurrido 6 o 7 años atrás. Yo entonces ahí fue que aprendí por mi propia cuenta que yo tenía que mirarle la fecha a la información antes de ponerme a leerla. Y si ya veo que es una fecha vieja y lo que están es queriéndomela asociar con lo que está ocurriendo ahora, como si eso está ocurriendo ahora, entonces yo no la abro. Miren, yo cuando ganó Donald Trump las elecciones, yo vi algunas informaciones que están incluso en las redes, sobre todo en YouTube. Hay unos videos. Hay un video específicamente que dice ¿por qué ganó Donald Trump? Cuando yo vi ese video, yo lo vi completo. Ahí se dieron explicaciones de cómo a través de YouTube y a través de Facebook, con el tema de los likes, el tema de los me gusta, cómo ellos pueden identificar cuáles son las líneas de pensamiento de la gente, cuáles son las cosas que le gusta a la gente, qué tipo de información. Y una de las cosas que se hizo para ese proceso electoral en que Donald Trump venció a Hillary Clinton fue manipular, o sea, manejar la información que se tenía de lo que manejaba la gente en sus redes. Y con eso, entonces, identificar cuáles eran los temas que le interesaba a la gente que le presentaran. Y le bombardeaban cosas de su interés como que eran contrarios al candidato que esa persona estaba apoyando porque le identificaban su tendencia política. Es un video amplísimo que da cosas muy puntuales y le clarifica a uno muchas cosas. ¿Qué ocurre? Yo pude ver ahí, porque ya de hecho yo, o sea, desde un tiempo he sabido que las redes sociales se están utilizando básicamente para manipularnos a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo a los que tenemos poca capacidad de, digamos, de buscar objetividad, de pensar un poco, de analizar, sino que somos un poquito fanatizados con las cosas. Y entonces los dueños, digamos, del capital político en el mundo saben muy bien cómo manipularnos para, digamos, dirigirnos hacia donde quieren que nosotros caminemos. Entonces, con eso que ocurrió en las elecciones aquí en febrero, yo no puedo decir, ¿verdad? Porque sería como demasiado pretensión mía decir que yo
estaba advertido sobre ese tipo de cosas que podían ocurrir, pero yo les puedo decir, compañeros, que cuando yo vi esas cosas que pasaron en los Estados Unidos, yo me acerqué donde un miembro del CP, que no puedo mencionar su nombre porque no debo hacerlo, no sería prudente, pero es una persona con la que yo he trabajado un poco el aspecto político. Y yo le fui a exponer mi preocupación de que a nosotros, al PLD, nos pudieran afectar con distorsión de informaciones a través de las redes en el proceso electoral y que eso nos pusiera a nosotros en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, lo que pasó con las elecciones de febrero y el manejo que se le dio, yo creo que fue algo muy bien orquestado para enrostrárselo, para echárselo encima al PLD, sorprender al PLD y que el PLD no pudiera deshacerse, porque además deshacerse del San Benito, como dicen, de que hizo el fraude, de que fue que manipuló para que las elecciones, porque las íbamos a perder, cuando era todo lo contrario. Esas elecciones estaban pintadas para que el PLD las ganara de manera abrumadora, las congresionales por lo menos. Y entonces se sabía que si ganábamos esas elecciones, lo que venía para las elecciones presidenciales era otra cosa que lo que ocurrió. Entonces se manipuló mucho con eso y nosotros no supimos defendernos porque la dirección del partido y el propio gobierno, bueno, pues nos metimos el rabito entre las piernas. Eso fue lo que pasó. Muy bien, Aníbal. Sí. Un anuncio antes de dar la palabra a Magnolia. En la parte del chat hay un link para aquellas personas que no pertenecen a Fortaleza Institucional y quieren ser parte de él, le dan y van a entrar al chat nuestro. O sea que pueden hacer lo que no son parte del equipo de fortalecimiento institucional y está invitado a esta exposición. Continuamos con Magnolia Álvarez y después José Luis. Magnolia. Buenas noches, compañeros y compañeras, a todos. Y muy interesante el tema. Perdonen que no ponga la cámara porque ya a estas horas. Y en verdad, todo lo que han dicho es muy interesante. Y sobre todo cuando aquí se envían el tema de noticias y en verdad enseguida comenzamos a reenviar ese tipo de las noticias. Yo recuerdo que siempre hay personas que sí que se van a Google y miran de que sí, que esa noticia sea verdad o en verdad que o ya tenga mucho tiempo o que o que ya sea falsa. Que me puedan corregir, aunque a lo mejor saben más del tema, sí, yendo a Google, a veces sale de que ya ha pasado mucho tiempo o si hay otra forma, también como dijo la compañera, bueno, irse a la tendencia y a ver si sale, pero yo creo que uno de los principales, la problemática principal es el tiempo. ¿De qué? De que todos vamos deprisa y corriendo y no tenemos tiempo para pararnos, ni siquiera a veces, sí, son errores que cometemos de leer la letra pequeña, como dicen, y de ir a buscar el más allá de que sea verdad o falso. Y vamos corriendo y pues, justo por el tiempo. Y le damos me gusta y reenviamos tipo de noticias que no sabemos lo que estamos reenviando. Y nada, y buenas noches, lo que estamos por ya a estas horas por aquí, y buenas tardes, y muchas felicidades a los, bueno, al Joaquín que ha dado la conferencia muy ejemplar y a todos los organizadores. Nada es cuanto. Bueno, Dios. Muchas gracias, doña Magnolia. Continuamos con el compañero José Luis. Sí, buenas tardes y buenas noches, conforme a como corresponda. Felicitar al compañero Joaquín, ciertamente una disertación ahí excelente. Y bueno, ciertamente las informaciones son un poco complicado este tema y por eso entiendo, ahora estoy más convencido de que debemos conocer lo más profundo que se pueda estas situaciones porque ciertamente tienen sus cuestiones de importancia
Por ejemplo, el PLD no solo se le hizo perder unas elecciones, que fueron las congresuales, sino que se le hizo ver como el culpable de un posible fraude. Y esto, el daño, no se sabe hasta dónde pudiera llegar. Y por eso, con mucha coherencia, la compañera establecía, Providencia Matos, que mientras tanto no tengamos un régimen de consecuencias, pues esto hará tanto daño como no nos imaginamos. Porque esto daña imágenes sin que se pueda hacer muchas cosas. Yo entiendo que se deberá legislar a los fines de que este tipo de situaciones sean penalizadas de manera importante. Porque también utilizan medias verdades y medias mentiras a los fines de ellos lograr un objetivo. Entonces, es una situación que debemos todos conocer para que no nos sorprendan, porque a veces nos sorprenden hasta en buena fe, que ni siquiera hayamos que hacer porque como que nos vemos entrampados. Y ciertamente es una situación que hay que tener cuidado. Pues muchas gracias, señores, y situaciones como esta debemos conocerlas, son muy importantes. Muchas gracias y los felicito a todos. Gracias, compañero. ¿Alguien faltó por hablar? Nadie. Pues bien, voy a darle otra cosita a lo que se ha hablado acá. Bueno, sí, veo a la compañera Francisca Lara. Francisca. Sí, buenas tardes, compañero Joaquín. Muy buena su presentación. Les doy las gracias a todos, a usted, a la compañera Providencia y demás compañeros que están hoy aquí en esta plataforma. De antemano, sí, quería decirle que estoy totalmente de acuerdo y corroborando con lo que dice el compañero y la compañera Providencia, de que realmente tenemos que tener cuenta al momento de ver las informaciones que se admiten y verle la fecha y buscarla para saber cuándo nos están mintiendo o cuándo se están promocionando noticias que ya han sido, que son pasadas, que ya no son reales y que no son actuales, que no son de momento o de última hora. Nosotros tenemos que enfocarnos bien en las lecturas y no solamente en los periódicos, sino entrar a todas las redes y darnos cuenta y seguir indagando, y que cuando vayamos a buscar una noticia, lo primero que tenemos que buscar es de qué fecha es esa noticia, de qué fecha, para nosotros entonces poder atacarla. Porque si no sabemos la fecha, no nos estamos orientando desde cuándo, y pues muchas personas entonces la vamos a mal orientar si nosotros hacemos promoción de esa noticia. Si nos buscamos la fecha y ver desde qué tiempo, pues entonces vamos también a mal informar a los demás compañeros o a las demás personas que también nosotros podamos darle seguimiento a esas noticias. Entonces, por eso creo que lo correcto es que se emita una ley donde puedan atacar estas malas informaciones o ese mal uso de las redes sociales para promocionar este tipo de noticias. Es cuanto. Feliz resto de la tarde y me alegro de estar con estos magistrados tan duchos en su conocimiento. Gracias, Francisca. Por último, el compañero Tony Lovera. Teníamos tiempo y no lo veíamos, Tony. Sí. Adelante. Bueno, realmente ha sido de mucho agrado para mí participar, darle las gracias a la compañera Providencia que me invitó. Mira, hay varias cosas que yo quería tocar. Número uno, en este momento hemos visto la información de que hay muchísimas cuentas falsas que ha creado el gobierno dominicano para defender su gestión y criticar a los oponentes. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos comenzar a prepararnos con tiempo para no dejarnos apabullar de noticias que salgan en las redes sociales, porque ya las redes sociales son una realidad en el mundo entero. En estos días he estado viendo una noticia que sale en las redes de que Danilo quedó un micrófono abierto y Danilo se quedó hablando y dijo cosas que han sido terribles
una cantidad de dinero que él tiene supuestamente, y uno sabe que son cosas falsas. Pero si no nos preparamos para defendernos, pues quedamos entrampados en ese tipo de noticias, y más si son tanta gente que están con ese tipo de cuentos. Sería bueno lo que dice Providencia, bueno, que se legislara para poder subsanar esto, pero no es fácil. La otra parte es con relación a los medios de comunicación tradicional. Yo en los años 80 yo comencé a trabajar en el periódico El Nuevo Diario con su fundación, y eso me trajo como colación tener muchos vínculos con medios pequeños pero nacionales, porque yo llegué a ser bastante joven, encargado de producción del Nuevo Diario, y por ende un agente de mucha confianza de Miguel Coco, donde se imprimían varios periódicos y revistas importantes del país. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, El Nuevo Diario, que en ese entonces era un periódico con una línea programática muy seria, sin embargo, tenía un vínculo político definido, que era con el PRD, y su director, Juan Bolívar Díaz. A mí, que yo fui una persona muy vinculado a Juan Bolívar, compartía muchas cosas con él, y sé el acercamiento que él tenía, por ejemplo, con Peña Gómez, que iba permanentemente allá. Y entonces, pues Juan Bolívar era el que le hacía la mayoría de los discursos a Peña Gómez. Y en el fondo, siempre la línea editorial del Nuevo Diario circulaba a favor del PRD. Pero para que tengamos una idea de lo que son los medios, recuerdo en el caso de un periodista muy famoso, que la gente lo vincula como un hombre muy serio, que es Uchi Lora. Uchi Lora dirigía un periódico en Santiago que se llamaba El Día, y los dueños del periódico decidieron cerrarlo, y él crearon un periódico que se llamaba El Ya. El periódico El Ya era un periódico tabloide pequeño que se hacía en Alfa y Omega. A raíz de que el Nuevo Diario sale de Alfa y Omega, que nos vamos a México, se le alquiló a Uchi Lora el local donde trabajaban los periodistas, y se imprimía ahí mismo. Como yo tenía una supervisión en Alfa y Omega, a partir de las 6 de la tarde, yo me enteraba de todo lo que pasaba, de todo el personal, inclusive ayudaba, en este caso, a Uchi Lora. ¿Qué quiero dejar dicho con esto de Uchi Lora para que podamos entenderlo al final? Uchi venía con una línea también del PRD, del gobierno de Salvador G. Blanco, pero le llegaron a deber mucho dinero, porque daban muchos anuncios y luego hacían una mafia para pagarla. Y en un momento ya Uchi estaba ahogado y logró que le pagaran. ¿Y qué pasó? Que todo el que trabajaba con Uchi, incluyéndome a mí, que trabajaba para el Nuevo Diario y para Alfa y Omega, nos dimos cuenta que el último ejemplar del periódico El Ya había salido después que salió impreso el periódico, porque Uchi diagramó él mismo la primera plana, donde dio a conocer que ese era el último ejemplar de ese periódico. Y cuando el personal que todavía a esa hora estaba ahí quiso subir a redacción a ver si conseguía algo por las deudas que tenía, ya Uchi se había llevado todas las máquinas y todo, la computadora y todo, y dejó a todo el mundo enganchado. Entonces, fíjense para que ustedes vean la trayectoria de cada quien, para uno ir entendiendo. Igualmente me pasó, luego fui a Santiago a trabajar en el periódico La Información, y allí yo viví una cosa muy especial, con muchos periodistas que vendían la noticia de primera plana. A cualquier político o empresario que le interesaba, le pagaba, y ellos hacían el esfuerzo de sacarlo en primera plana. Luego trabajé en algunos medios de provincia, y la mayoría de esos periodistas de provincia que hacen opinión pública, a todo el que le hacen algo favorable, le pasan a cobrar o le mandan a cobrar antes de. Entonces, esa es una manipulación que existe en los medios de comunicación, y que todavía al día de hoy se mantiene. Y nosotros hablamos de la manipulación de las redes sociales, pero fíjense cómo viene la manipulación también de los medios de comunicación. Todas esas son cosas que debemos prepararnos muy bien ya en esta etapa de la vida para que no nos vuelvan a hacer copas, como decían las compañeras. ¿Cuál es el gran problema que teníamos en el PLD? Que nos dejamos quitar el poder por una campaña sucia, falsa. Es que no existía el PLD. El PLD se había destruido prácticamente. No había un organismo, con excepción un poco del comité político, que se reuniera en el PLD. ¿Y cómo yo le podía bajar una línea a nadie en el PLD para que defendiéramos una causa determinada si nadie se reunía?
Entonces, realmente es una situación preocupante. Yo, por un lado, me siento cómodo porque hemos visto ya que se está haciendo un esfuerzo de renovar totalmente el partido y pienso que eso nos podría ayudar mucho en un próximo proceso electoral. Muchas gracias por la oportunidad y por haber estado aquí. Espero volver muy pronto a la próxima. Bien, por ahí mismo voy a decir, Tony, la próxima es el 25 de mayo. Mainel Batista va a hablar del uso de cada una de las redes sociales. O sea, para que anoten, estas exposiciones son cada 3 semanas, los jueves a las 5 de la tarde aquí en Dominicana. Son 6 horas más en Europa, a las 11 de la noche allá. Ya en Europa entraron al viernes, las 12:01. Nosotros, para terminar, le voy a contestar solamente a Magnolia. Magnolia, hay un libro de Stephen Covey que habla de los 7 hábitos de la gente altamente importantes. Y un hábito que tenemos que tener nosotros es el de afilar la sierra, afilar el hacha. Es supuestamente la competencia de 2 leñadores. Un leñador que no quería perder tiempo y comenzó a dar hachazo y hachazo a un tronco. Y hay uno que se cogió su tiempo, comenzó a afilar su hacha y fue más efectivo. Nosotros en campaña pensamos que no debemos estudiar, y hay que estudiar el fenómeno. Por ejemplo, el fenómeno que estamos viviendo el PLD es dialéctico, es de la negación de la negación de la negación. De un partido de sobaco a convertirlo en un partido de colegios electorales y ahora a una renovación de dirección sobre la base de eso. Al no entender eso bien, a veces despotricamos y acabamos una asamblea con los compañeros que no están haciendo trabajo, no, pero es un proceso que está empezando, que está en cierre. Entonces, y es por no tener nosotros una formación ideológica. Ojalá que en un futuro el partido pueda fortalecer esa parte y volver a ser el partido de antes, de gente armado ideológicamente para salir a la calle. Así que le agradecemos a las compañeras, la gran cantidad de compañeros que comité de entrar, que han participado. Yo le tengo miedo a los odontólogos, veo a la compañera Irma por ahí, que es mi odontóloga, eso me da pavor. Bien, nada, le agradecemos su tiempo, así que gracias por su participación, nos veremos en la próxima. Gracias. Bien. Por esa exposición magistral. Lo que les decía era. Buenas